que Jacobo era el primer hijo de María y de José. Acuérdense que Jesús no es hijo de José y de María, solamente es hijo de María y fue concebido por medio del Espíritu Santo. Se cree que Jacobo es el primer hijo de María y de José, que sería el segundo de la familia, sería el Señor Jesucristo, y luego después vendría Jacobo. Y luego se cree que también Judas y Simón y las hermanas, que la Escritura nos enseña que también tuvo a él hermanas. Y cuando usted y yo miramos la carta de Jacobo, la carta de Santiago, una de las cosas que tenemos que ver es qué es lo que esta persona vivió en su propia vida, viendo al Señor Jesucristo crecer y estar cerca de Él. Y le voy a decir por qué. Y le puse ahí: Dios usa todas nuestras experiencias de la vida para formar nuestro carácter espiritual y también nuestro carácter moral, o nuestra vida diaria, lo que usted y yo hacemos en nuestra vida, las decisiones que usted y yo tomamos. Cuando usted y yo miramos la carta de Santiago, tenemos que meditar qué fue las experiencias que él tuvo en su vida, para mirar cómo Dios lo formó a él en su vida espiritual, y miramos cómo Dios usa todo lo que Santiago vivió en su vida para venir y hablar a los esparcidos, que es la carta que él está mandando. Santiago no manda una carta a una iglesia, sino manda a las 12 tribus que están esparcidas por todo lugar, que es también para todos los creyentes que estamos por todo el mundo. Y Santiago, hermanos, empieza la carta en una manera muy diferente a como Pedro y a como Pablo y como Juan escriben sus cartas. Santiago es un hombre que su carta es muy fácil y muy sencilla de usarla en nuestras vidas. Es una carta que es rápida y nos va a llevar directamente a hacer a enseñarnos lo que Él quiere que usted y yo hagamos en los momentos que confrontamos dificultades o momentos difíciles en nuestras vidas. Y la Escritura empieza diciéndonos en el capítulo número 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Si usted mira, Él no dice Santiago, siervo de Dios y siervo de mi hermano. No. Él reconoce a Jesucristo por lo que Él era. Si usted mira la palabra Jesucristo, está hablando del Salvador ungido. Cristo habla del ungido. Dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, que están todos regados por todas partes. Y no les dice salud. Pero Santiago hace algo, hermanos, que se va directamente a enseñarnos qué es lo que usted y yo debemos de tener en nuestras vidas cuando estamos pasando por momentos difíciles. Y nos va a decir lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Y voy a hablar acerca de 3 palabras que son mencionadas en el versículo 2 y en el versículo número 3. Porque quiero que usted y yo miremos lo que Santiago nos dice y qué es lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Voy a leerle los 2 versículos y luego voy a regresar a las palabras que quiero compartir con ustedes.
Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La primera cosa que Santiago dice es: hermanos míos, tener por sumo gozo. ¿Y qué es el gozo? Le puse allí: el gozo es una profunda y duradera felicidad espiritual, que es un fruto del Espíritu Santo, que proviene de conocer y estar en comunión con Él, según Gálatas capítulo 5 versículo 22. Váyase a Gálatas capítulo número 5 y quiero que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Cuando lo tenga, hermanos, deme un amén. Amén. Dice la Escritura: mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice: es gozo. El gozo, hermanos, es algo que todo creyente debe de tener en sus vidas, sin importar en la circunstancia que usted y yo nos encontremos. Porque el gozo nos va a ayudar a usted y a mí a enfocarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no estar deprimido, enojado, frustrado. El gozo que la palabra de Dios nos pide que usted y yo debemos de tener es un gozo que es muy diferente a lo que el mundo nos ofrece. Le puse el resto ahí: no es lo mismo que la felicidad terrenal, que es pasajera. Usted puede tener una felicidad terrenal. ¿Y sabe cómo usted recibe ese gozo o esa felicidad? Cuando todo está bien y usted se siente que no hay nada que a usted le moleste en la vida, usted todo el tiempo busca algo de cómo expresar ese gozo, esa felicidad. Y usted lo expresa por medio de la música, por medio de los cantos, por medio de que todos se den cuenta que yo no tengo ningún problema. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Nos sentimos felices y queremos que todos se den cuenta que yo no tengo ningún problema y que todo está bien en mi vida. Pero el creyente no necesita que todo esté bien en su vida, sino que el gozo que la palabra de Dios nos da, o el Espíritu nos da, eso nos ayuda a que usted y yo estemos felices, estemos contentos en todo tiempo. Ahora, váyase al libro de Hechos capítulo 16. Y quiero que miremos cómo la palabra de Dios nos dice que ese gozo se va a enseñar, no importando en la situación que yo me encuentre. Hechos capítulo 16, versículo 24 al 25, nos dice la Escritura esto, hermanos. Cuando lo tenga, denme un amén. Dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Esta escritura nos está hablando lo que dos hombres están experimentando en ese momento. Versículo 25 dice: pero en medio de la noche, orando, Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo y Silas estaban, ¿dónde, hermanos? Encarcelados. Habían sido golpeados y luego fueron puestos en la cárcel, pero en medio de ese momento la Escritura me dice
que ellos estaban orando y estaban cantando himnos a Dios. Ahora, ¿por qué es importante tener gozo y cantarle a Dios en medio de los momentos difíciles? Ahora le voy a preguntar, ¿usted canta? Desafinado, pero yo canto. No importa la situación donde usted y yo nos encontremos, sino lo que importa es que yo venga delante de Dios con un corazón gozoso, porque la palabra de Dios me dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Que si yo tengo gozo en mi corazón y yo estoy alabando a Dios y no me importa la situación que yo me encuentre, eso hace que la presencia de Dios se manifieste en mi vida. Y la pregunta para mí era como, ¿cómo Santiago aprendió eso? Lo aprendió de su hermano. Porque Jesús, antes de ser encarcelado o antes de estar delante de todos los hombres que lo estaban acusando, la Escritura nos dice que cuando él estaba orando o él terminó de tener el momento de la cena del Señor, él cantó un canto con sus discípulos, sabiendo lo que estaba por venir. Él que cantó. No le importó lo que estaba por venir, lo que él quería enseñarles, que a Dios se le debe de alabar y lo debemos de gozar en todo tiempo. Santiago, cuando le escribe a los que están esparcidos, la primera cosa que le dice: hermanos míos, tener sumo gozo, gózate, alégrate, alaba al Señor en medio de la tribulación. Porque si Pablo y Silas lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Ahora váyase a la Escritura, Romanos capítulo número 5, versículo 3 y versículo 5. Quiero que miremos lo que la Escritura nos dice acerca de cómo debemos usted y yo seguir alabando al Señor y gozándonos en la presencia de Dios. Nos dice la palabra en versículo número 3, dice: no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y luego nos dice: ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo viene a traer ese gozo a nuestras vidas, que usted y yo sabemos que Dios está con nosotros y está derramando su amor en medio de todo momento difícil. Eso dice la Escritura, lo resto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Que usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él es el que nos ayuda a que usted y yo nos gocemos en la presencia de Dios. Amén. Yo estoy en momentos difíciles, pero el gozo que Dios ha puesto en mi corazón, no hay nada que me lo pueda quitar. ¿Usted se acuerda del canto ese que cantamos? El gozo que Dios me dio, el mundo no me lo puede quitar. ¿Por qué? Porque es algo que Dios me lo da por medio del Espíritu Santo. El gozo me va a ayudar a mí a que yo siga adelante en esto. Santiago nos dice esto. Dice: sabiendo que, hermanos, no teniendo por sumo gozo cuando la halléis en diversas pruebas. Y estuve mirando qué es lo que la palabra de Dios dice que es una prueba. Una prueba es una dificultad o un desafío que Dios permite para examinar y fortalecer la fe.
cada vez que usted y yo nos encontramos en una prueba, es algo que Dios permite que usted y yo pasemos para fortalecer la fe. ¿Cómo estamos de fe en esta mañana? ¿Cómo está usted de fe? Si yo le pregunto a usted, ¿cuánta fe tiene usted en esta mañana? Pues no sé. ¿Suficiente para estar aquí? La suficiente fe para estar aquí. A ver, ¿qué más, hermanos? La suficiente fe para poder terminar el año y listo para empezar otro año. Y eso es una de las cosas que muchas de las veces pensamos que la fe está ahí, pero cuando viene una dificultad, cuando viene un momento difícil, es cuando la fe se manifiesta más. ¿Usted sabe eso? Que es cuando la fe se manifiesta más. Porque esa fe es la que me ayuda a mí a salir de esa prueba. Y me enseña que verdaderamente la fe que yo tengo, Dios la ha mirado y Dios la está usando en mi vida. Y le puse ahí, permite a experimentar la fortaleza de la fe y el carácter y la paciencia del creyente. Usted sabe que cuando usted pasa una prueba y si usted no tiene fe, el carácter de usted se va a manifestar. ¿Cómo se manifiesta, hermanos? Por medio de nuestra actitud. Nomás mire a una persona que está pasando por un momento difícil y escúchelo cómo habla. Eso le va a enseñar si esa persona tiene fe o no tiene fe. Hay personas que yo he mirado que están pasando por un momento difícil y todo lo que hacen es quejarse, quejarse, quejarse y quejarse. Eso me enseña que no tiene fe. Porque cuando una persona tiene fe, esa persona sabe que la fe que Dios le ha dado, por medio de ese momento de esa prueba, Él lo va a sobrepasar. Porque ¿qué? La palabra nos enseña bien claro que la fe, ¿qué? Para el que cree, todo le es posible. Mi carácter está siendo formado. Mi carácter Dios lo está transformando. Mire, personalmente yo lo estoy experimentando. Soy una persona que no me gusta estar sentado, me gusta estarme moviendo de un lado para otro, me gusta estar todo el tiempo a hacer algo. Y durante esas semanas yo he tenido que cambiar mi manera de pensar y mi manera de hacer las cosas y tratar de calmarte. ¿Cuántos de ustedes les gusta andar? Pero verdad que cuando llega una enfermedad o llega un momento difícil tenemos que sacarle, como dicen, sacamos el pie a la gasolina para que nos detengamos. Y en ese momento el carácter está siendo que transformado. Porque tengo que calmarme, tengo que cambiar la manera que yo soy. Mi carácter Dios lo está cambiando para que pueda yo entender lo que Dios ahora va a hacer en mi vida. Le puse el carácter y la paciencia del creyente. ¿Cómo estamos en nuestra paciencia? Usted sabe que usted y yo estamos en un tiempo donde queremos todas las cosas rápidas. Todo lo queremos rápido. Y no todo es rápido. Esto se está llevando paciencia. ¿Por qué? Porque tengo que ahora tratar la manera más despacio, tener más paciencia, tratar de no frustrarme, tratar de no apurarme, tratar de tomar tiempo. Ahora todo está más despacio.
Mi paciencia, hermanos, está siendo ahorita probada. Dios la está probando para que yo me enseñe. Y me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido si Dios no estuviera conmigo ahorita en este momento, estuviera tratando con mi paciencia? Si nomás para cambiar, mire, si usted mira, traigo zapatos diferentes. Ya no traigo zapatos de cintas, ahora traigo zapatos que se meten. Y le dije a mi esposa, voy a tener que comprar zapatos de eso. Y ella me dice, no tienes que comprarte. Yo te abrocho todo. No es que tú me abroches los zapatos, es que yo tengo que buscar la manera para ahora hacer las cosas. La paciencia está siendo probada, pero Dios me está moldeando. Y le puse allí, mire, no como castigo, sino para desarrollar una madurez espiritual y una lealtad hacia Dios. Mi madurez espiritual ahorita, hermanos, está creciendo. En este tiempo he estado en meditación, he estado orando, he estado leyendo la palabra, he estado escuchando predicaciones, porque me están ayudando a crecer espiritualmente. Porque si yo no crezco espiritualmente, hermanos, no voy a poder entender lo que Dios está haciendo. Y me está ayudando a que mi lealtad hacia Dios sea más fuerte. Ahora yo entiendo que Dios tiene todo en sus manos. Y le puse también ahí, sacando lo mejor de la persona o sacando lo mejor de mí y capacitándome para la santidad, porque Dios me está ahora, hermanos, preparando y está sacando lo mejor de mí por medio de esta prueba. Y le puse ahí, es similar a cómo se prueba el oro para el fin de la gloria de Dios. Le digo, hermanos, que Santiago entendía lo que estaba pidiendo que usted y yo aprendiéramos, porque él mismo lo pasó. Él lo aprendió acerca de alguien que le enseñó con su propia vida qué hacer cuando te encuentras en medio de una prueba. ¿Y sabe quién fue? Jesús. La prueba que él pasó es algo que nunca nadie lo va a pasar como creyente. En la manera que él lo pasó, nunca lo vamos a pasar, pero sí pasamos pruebas. Ahora, esta prueba lo que va a hacer, el primer punto que le puse ahí es, fortalece la fe. Va a hacernos que usted y yo seamos personas de una fe fortalecida en el Señor. Que las dificultades nos llaman a depender más de Dios. Yo estoy aprendiendo ahorita en este momento a depender de Dios un 100%. ¿Sabe por qué? Porque antes yo pensaba que yo todo lo podía hacer, todavía yo podía hacerlo todo, pero ahora no, ahora yo dependo de Dios. Cada día que me levanto le digo, Señor, ayúdame a poder ver las cosas como tú las miras. Amén. ¿Sabe que no es algo fácil? Yo me quedo pensando, le dije, si tan solo para ponerme una camisa, hermanos, tengo que, y viene mi esposa, déjame ayudarte, y yo le digo, no. Déjame hacerlo yo. Yo tengo que enseñarme a hacer las cosas de una manera diferente. Y cada vez que me levanto le digo, Señor, ayúdame a hacer las cosas hoy en este día. Me ha enseñado a depender de Dios. Me ha enseñado que la fe que yo tengo
ahora está creciendo en mí para poder ver lo que Dios está haciendo en mi vida y no comenzar a quejarme. Le puse, desarrollar el carácter produce paciencia que conduce a la madurez y perfecciones en nuestras vidas. Cuando a Santiago le está diciendo, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y dice, sabiendo que la prueba produce a vuestra fe, produce paciencia. Si usted lo lee y lo mira, dice de esta manera, se lo voy a dejar y lo voy a explicar despacio. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, que la prueba está sacando tu fe. Gózate en medio de la prueba. Esa prueba te va a hacer una persona de fe. Y esa fe no va a ser una fe débil, sino va a ser una fe fuerte. Y esa fe te va a ayudar a hacer esto, a tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? A ver, ¿qué es paciencia? La paciencia es una virtud que es clave. Es un fruto del Espíritu Santo según Gálatas capítulo 5 versículo 22. La paciencia es algo que en estos tiempos muchas personas no tienen. Hemos perdido en ser personas pacientes. En estos tiempos la vida nos ha hecho a ser personas que todo lo queremos ahorita. Esa virtud, hermanos, solamente nos la puede dar Dios para que usted y yo entendamos que la vida se pasa muy rápido. Pero cuando Dios viene y quiere que usted y yo entendamos que necesitamos esa paciencia, es para esto. Dice, implica perseverancia con fe y esperanza ante pruebas y demoras, confianza confiando en el tiempo y el propósito de Dios y no enojándote ni frustrándote, no enojándote y frustrándote. ¿Cuántas veces usted se ha enojado cuando lo han hecho esperar? Muchas veces. ¿Por qué se enoja? Porque no queremos esperar, queremos pronto. Porque lo queremos todo rápido. Porque la vida nos pide que usted y yo lo hagamos todo. Pero cuando usted y yo venimos a Dios y Dios me dice, no, quiero que tú te enseñes a esperar en mi tiempo y no en tu tiempo. Porque el tiempo de Dios, hermanos, es muy diferente al tiempo de nosotros. El tiempo de Dios quiere que usted y yo entendamos que esa paciencia que Dios quiere que usted y yo aprendamos es para mirar cómo Dios hace las cosas. Que yo tengo que tener la paciencia suficiente para no enojarme y no frustrarme, sino dejar que Dios tome, ¿qué, hermanos? Control de mi situación.
Le puse ahí, se cultiva mediante la oración y la fe en el carácter de Dios. Dios hace cosas rápidos, pero también hace cosas despacio. El otro día estaba meditando y me quedé pensando, porque mire, en la casa tenemos animales. Y me quedé pensando en esto, cómo Dios hace las cosas tan diferente aún en los animales. Si usted toma un blanquillo y lo pone en una gallina, ese blanquillo en 21 días o además un poquito más de 21 días va a tener un pollito. Si usted tiene una chiva y esa chiva es cargada, no tienen 21 días los chivos, sino tarda ¿qué? 3 a 3 meses y medio. Y tenemos una becerra, una vaca que yo no sabía, y ese día estaba meditando en ella, que una vaca para poder tener un becerro dura 9 meses. Y me quedé pensando, qué curioso, ¿verdad? Porque la mujer cuando va a tener un hijo, ¿cuánto dura una mujer para tener un hijo? 9 meses. Que la mujer tiene que tener paciencia por 9 meses para que esa criatura sea formada y la pueda tener en sus brazos. Y eso le causa que tener paciencia en lo que Dios está haciendo, porque Dios muchas de las veces toma tiempo para hacer las cosas y las hace bien. ¿Cuántas veces usted se ha puesto a pensar cómo Dios hace un niño y por qué toma 9 meses? ¿Usted se puede pensar que si fuera un niño hecho en 21 días como un pollo? Pero usted y yo tenemos un cuerpo que Dios lo hace de una manera perfecta. Y eso se lleva paciencia, el esperar lo que Dios está formando. La paciencia, hermanos, es algo que Dios quiere que usted y yo nos enseñemos a tener. Dice, se cultiva mediante la oración. Usted y yo, cuando venimos delante de Dios en oración, Dios comienza a tratar con nuestras vidas y Él nos enseña por medio de la oración que a tener paciencia, a esperar en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Yo no puedo venir delante de Dios en oración y decirle, Señor, quiero que te manifiestes, ya lo quiero todo ahorita, ya. Y usted abre los ojos y ya todo lo que usted le puso a Dios ya está hecho. ¿Verdad que no? No. Por eso la Escritura nos pide orar sin cesar. Que deberemos seguir orando y esperando en lo que Dios quiere hacer y lo que va a hacer en nuestras vidas. La segunda cosa que le puse ahí es perseverancia ante las pruebas y las dificultades, fortalecer la paciencia. Me ayuda a tener perseverancia, a seguir continuando, esperando en lo que Dios va a hacer en mi vida. También, hermanos, les puse ahí, me va a ayudar a ¿qué? A tener confianza en Dios. Implica esperar en su plan y sus promesas, entendiendo que no se va a retrasar, sino que Dios lo va a hacer a su tiempo. Y eso es algo que todos necesitamos en nuestra vida, porque la paciencia es algo que todos necesitamos. Dios nos ayuda a que usted y yo nos enseñemos a tener paciencia
para poder mirar lo que Dios está haciendo, y más que nada me va a ayudar a entender lo que Dios quiere en mi vida. Voy a olvidarle 2 puntos más porque no los terminé y no los puse en el PowerPoint, pero se los voy a dar también. Dice también: cambia mi actitud hacia las demás personas. Cuando yo me enseño a ser paciente, me va a ayudar a entender las demás personas. Quiero que se vaya a la carta de los Colosenses, capítulo número 3. Y quiero que miremos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de tener paciencia. Colosenses, capítulo número 3. Vaya hacia el versículo número 12. Cuando lo tenga, hermanos, deme un amén. Dice la escritura de esta manera. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. La paciencia, hermanos, me va a ayudar a hacer esto: soportándonos unos a otros. Cuando yo vengo delante de Dios y comienzo a pedir al Señor que comience a manifestarse en mi vida y que Él comience a trabajar en mi paciencia y que me ayude a soportar a los otros. ¿Cómo está usted en poder soportar a las demás personas? Es fácil cuando usted vive con 1 o 2 personas, ¿verdad? En mi caso, yo vivo con mi esposa nomás. Y gracias a Dios nos llevamos muy bien yo y ella. Pero cuando vengo con otras personas, ¿cómo le hago? Mire, le voy a dar un ejemplo muy fácil. Cuando yo estaba en mi trabajo, estábamos trabajando 4 personas y cada persona hace las cosas a su manera. Y porque yo estaba impuesto a hacer las cosas a mi manera y porque yo soy el que estoy encargado de echar, muchas de las veces yo quería hacerlos que ellos hicieran las cosas a mi manera, cuando ellos no están impuestos a trabajar a mi manera, están impuestos a hacerlos a la manera de ellos. Yo tuve que enseñarme a calmarme y soportar y estar controlado con ellos. Y más, hermanos, cuando estamos en la iglesia, cuando somos una iglesia, tenemos que aprendernos, como dice la escritura, a soportarnos unos a otros. Dice: y perdonándonos unos a otros. Porque muchas de las veces van a suceder cosas que tenemos que enseñarnos a perdonarnos los unos a los otros. Cuando Santiago les está diciendo en su carta: enséñense a tener paciencia, esa paciencia te va a ayudar a estar bien con todos los demás y te va a enseñar también a perdonar a los demás. Dice también el resto de la escritura: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, si alguno tiene algo que decir del otro. Ay, hermano, pues es que a veces yo no sé por qué hacen las cosas. No. Lo perdonas y te dejas de quejar del otro. Porque cuando tú perdonas, ¿es para qué? ¿Para que él se sienta bien o para que yo me sienta bien? Para que yo me sienta bien.
Y si yo ya lo perdoné, entonces no debo de quejarme. Si usted dice, yo ya lo perdoné, no tengo yo nada contra él, pero usted dice, ay, es que yo no sé por qué no ha cambiado, todo el tiempo hace lo mismo, fíjese cómo está. Entonces el perdón fue solamente de los dientes para afuera. no más, no fue del corazón. Ahora fíjese lo que dice el resto de la escritura: soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así como Cristo lo hizo, así también hacerlo vosotros. Cuando Santiago nos está diciendo en la escritura que tenemos que enseñarnos a tener gozo, que tenemos que enseñarnos a soportar las pruebas, pero también tenemos que enseñarnos a tener paciencia con los demás, es que él lo aprendió de aquel que le enseñó que es tener paciencia. Yo me puedo imaginar al Señor Jesucristo cuando se encuentra con Pedro, sabiendo que Pedro lo había negado. Y viene y se acerca a Pedro y él no le reclama, no le dice nada, solamente le comienza a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? No era para que Pedro se sintiera mal, sino era para que Pedro pudiera ser perdonado, pudiera ser restaurado. Por eso Santiago le dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque todos necesitamos paciencia en nuestras vidas. ¿Y cómo recibo yo la paciencia, hermanos? Por medio de la oración y por medio de alabar y de exaltar al Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos, en esta mañana. Y si usted necesita de esa paciencia, si usted se ha dado cuenta que de vez en cuando usted se frustra o usted se enoja por cosas que a veces vienen a su vida, eso nos enseña que necesitamos acercarnos a la presencia del Señor y pedir que Él nos dé su paciencia. Porque la vida va a traer pruebas. Pero si el Señor está conmigo, yo voy a salir adelante de esa prueba. Por eso Santiago nos pide que usted y yo nos gocemos en la presencia del Señor. Que entendemos que en medio de las pruebas, el que nos da su paz y su paciencia es el Señor. Cierra sus ojos ahí donde usted se encuentra en esta mañana. Y ahí donde usted está, haga una oración y dígale al Señor, yo necesito tu paciencia, Señor. Porque a veces mis hijos, cuando yo les pido que hagan algo y no se apuran, yo me desespero. A veces cuando voy manejando y veo a esa persona delante de mí
y esa persona parece como que lo estuviera haciendo adrede, y yo me desespero, Señor, yo necesito que tú me des paciencia. Cuando yo me encuentro en la leña, Señor, para ir a pagar mis comida, en veces parece que la persona que está enfrente se le olvida una cosa y tiene que regresar, Señor, a agarrarla, y no voy a venir, Señor, y pagar, y yo me estoy esperando detrás de ella y me siento que me estoy desesperando, Señor. Eso me dice, Señor, que yo necesito, Señor, que tú vengas y me des, Señor, de tu paciencia, Señor. Y eso es algo, Señor, que todos, Señor, necesitamos. Y esa paciencia, Señor, solamente viene por medio de la oración y estar, Señor, delante de tu presencia. En esta mañana pidemos, Señor, que nos enseñes a gozarnos delante de ti, y también, Señor, recibir, Señor, tu paz, porque esa paz, Señor, es la que trae, Señor, esa paciencia en nuestras vidas. Pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, enséñanos a poder ser esos hombres y esas mujeres, Señor, que tú quieres, Señor, que seamos transformados, Señor, a la imagen, Señor, de Jesucristo. Ahora le voy a pedir, hermano, que se venga un momento a la